Hola, buenos días. Estamos hoy celebrando, conmemorando y honrando el 8M aquí en México y tenemos la fortuna desde Triple GI contar con dos increíbles mujeres que han empujado la transformación del sector financiero hacia uno más inclusivo. Entonces tenemos a Gaby Rodríguez, que es la jefa de cambio climático de la Embajada Británica, y tenemos a Marité Chaviria, que es la directora de la oficina ASG de Citibanamex. Entonces el día de hoy nos van a platicar un poco cómo sus instituciones han ido transformando el sector financiero con políticas en este sentido, pero también con productos financieros y proyectos que ayudan que son género responsivas. Entonces, sin más, quiero empezar para que Gaby nos platique un poquito, nos platiques, por favor, desde la embajada, cuáles son estos marcos de referencia que ustedes tienen, el trabajo que han ido haciendo, y después igual, Marité, lo mismo desde Citibanamex. Gracias, Mariana, por la invitación. Es siempre un gusto estar con ustedes compartiendo. Pues para la Embajada Británica, para la cooperación británica, incorporar elementos de género e inclusión social no es algo nuevo, ni tampoco es algo voluntario. Para la cooperación británica está regulado, está legislado el poder considerar elementos de igualdad de género, de inclusión social en todos los programas de asistencia técnica que desplegamos globalmente. En México, obviamente, no solo no es la excepción, sino además creo que hemos podido avanzar de la mano de organizaciones como ustedes, por cierto, siempre aliadas, buscando objetivos comunes en ir más allá del cumplimiento con la regulación, ¿no? Partimos de un estándar de no hacer daño, ¿no? Evidentemente los retos son enormes en cuestión de equidad de género. Entonces, en las iniciativas de cooperación técnica que tenemos con México, en la búsqueda de la mitigación del cambio climático, nuestro punto de partida es no dejar las cosas peores que como estaban, ¿no? Pero nuestra intención es ir mucho más allá. Poder empezar a analizar qué información hay disponible en la cooperación técnica, en elementos de proyectos de mitigación, pero también de adaptación al cambio climático, que luego nos permitan informar qué podríamos hacer, qué pasos subsecuentes podrían darse, no solo para no hacer daño, sino para mejorar las condiciones de las comunidades mexicanas, ¿no? Pues me gustaría empezar por ahí, contarles eso. Gracias, Gaby. Y Marité, ahora sí que desde Citi, ¿cómo ven esto desde una parte como muy global? Y vamos Exacto. de a poco aterrizando. Sí, bueno, pues la verdad es que creo que Citibanamex ha logrado transformar, ¿no?, en este tema de la inclusión. No transformar el sector, pero sí creo que ha sido un gran líder en temas de género, en muchos aspectos. Obviamente global, desde Citi Global hay muchas también posturas muy claras, ¿no? Tenemos una CEO mujer, ¿no? Somos uno de los bancos más grandes del mundo con una mujer a cargo, ¿no? Entonces eso es algo que de entrada nos enorgullece mucho. Pero también localmente el banco ha hecho muchísimo. O sea, yo tengo el honor, la verdad, de ser la líder de la estrategia de ASG que tiene el banco. Y es muy interesante porque llevamos nosotros más de 10 años, ¿no?, trabajando en todos los temas de sustentabilidad. Bueno, sí, más de 10 años. Y lo que hemos buscado es incluir a todos, ¿no? Trabajar con nuestros grupos de interés, que es lo que te dice la sustentabilidad. No es, tienes que escuchar a tus grupos de interés. Y desde el área que yo estoy, hemos trabajado mucho en eso. Entonces, no solamente hay esta cosa que somos un banco y tenemos que fijarnos en nuestros clientes. También nos fijamos en nuestros colaboradores, en todos los proyectos que trabajamos con las comunidades, desde los fomentos, con nuestros proveedores, con obviamente con todos nuestros aliados, básicamente, porque no voy a listar a cada uno, pero esto ha permitido que la misma estrategia que hoy tenemos y que se liberó en 2019, ¿no?, se publicó, y a partir de esa estrategia tenemos un scorecard interno. Estamos midiendo el tema de equidad de género no solo en los productos para clientes, sino también con nuestros colaboradores. Y este scorecard mide, o tiene efecto en la dirección general y la primera línea de los negocios y de las funciones. Entonces, esto ha permitido que todos los directores estemos involucrados en esto, ¿no? Que a todos nos importe tener, y lo digo así, equipos inclusivos,
¿no? En todos los sentidos, porque tenemos redes no solamente de género, también tenemos de personas con discapacidad, de Pride, o sea, de diferentes temas, de generaciones, y hemos buscado que eso permee no solo, como lo digo, en las creencias, sino en los objetivos del negocio. Y eso, pues, obviamente mueve muchísimo más a que se hagan las cosas, ¿no? Entonces, la verdad es que ha sido muy interesante porque también los aliados que tenemos, pues es un tema muy relevante. Por ejemplo, en nuestras, tenemos un refuerzo muy grande con los proveedores, donde buscamos tener proveedores liderados por mujeres, ¿no? Y por ejemplo, nuestro producto de crédito, que podemos ahondar ahorita más adelante en eso, es mujeres liderando pymes y todo lo que ha significado eso, ¿no? Porque es creer en las mujeres, ¿no? Que creo que Citibanamex siempre ha creído en las mujeres, o sea, fuimos, digo, y esto pueden visitar el museo que tenemos en el centro, Valparaíso, donde sí somos una institución que contrató a la primera mujer, por ejemplo, ¿no? En México. Entonces, sí tenemos historia y la verdad es muy interesante y yo como mujer, pues, me da mucho orgullo trabajar en un banco que crea en esto desde hace, pues, 140 años, ¿no? Nada más. Gracias. Pues creo que ahora sí toca un poquito más profundizar. Por ejemplo, justo, entonces ya tienen estas grandes políticas o esta parte que ustedes dicen es normativa, o sea, no es opcional desde el punto de vista de la Embajada Británica y ustedes desde arriba y cada una de las direcciones y en todos los países es un deber ser. Entonces está bien, eso está a nivel macro. Ahora, ¿esto cómo se aterriza a las mujeres de a pie? O sea, ¿cómo realmente estas iniciativas que ustedes están teniendo al interior de sus instituciones puede ir más allá? O sea, que llegue, un poco decías ahorita, Marité, o sea, productos específicos, ¿no? Para proveedores, para sus diferentes clientes, ¿no? En el caso de la embajada, cómo los proyectos que ustedes impulsan, promueven, financian, llegan a mujeres y realmente se puede ver ese salto, ¿no? O sea, ese cierre de brechas, porque eso es lo que se quiere ver, ¿no? Un cierre de brechas. Entonces, ¿cómo esto así narrativo, macro, que se ve muy bonito hacia afuera así, ¿no? Y qué bueno, y lo aplaudimos, pero bueno, datos, realidades, acciones. Entonces, Gaby, platícanos. Qué buena pregunta, Mariana. Tiene todo el sentido, porque si bien las regulaciones, las legislaciones están ahí como guías de lo que tiene que ocurrir, la realidad es que la implementación no siempre se da al pie de la letra, ¿no? Hay muchos retos y es clave reconocerlos, porque si no, no podemos hacer nada al respecto. En nuestra estrategia interna de género y cambio climático partimos de dos realidades, Mariana. Una es que el cambio climático afecta más a las mujeres y a las niñas, punto. Toda la evidencia científica, global, histórica está ahí. A nosotras nos pega más cuando hay un desastre natural, ¿no? A nosotras nos pega más cuando hay una ola de calor. Por ejemplo, algunos estados mexicanos nos reportaban en las cooperaciones que tenemos con ellos que cuando la temperatura incrementa, que ya se viene esa temporada desafortunadamente, los organismos de apoyo a la mujer, los institutos de las mujeres, en fin, reciben más llamadas de violencia doméstica. Entonces, imagínate la correlación que fenómenos climáticos empiezan a tener en los diferentes aspectos de la vida de las mujeres y de las niñas. Entonces, esa es la premisa número 1 de nuestra estrategia de género y cambio climático. Las mujeres y las niñas son las más afectadas. Y la segunda premisa tiene que ver con el combate al cambio climático global. Necesitamos más plata, ¿no? Necesitamos que el financiamiento fluya para hacerle frente al reto más grande de la humanidad. Entonces, ¿cómo hacemos converger ambas premisas, ¿no? Sabiendo que las mujeres son más afectadas y que necesitamos más plata. Pues a través de inclusión, ¿no? A lo largo de nuestra cooperación con México en cambio climático, de la mano de muchos organismos financieros públicos y privados, hemos desarrollado esquemas de capacitación en muchos sectores, ¿no? Desde riesgos climáticos, como para un banquero, para un financiero, tendría que ser diferente la evaluación de un proyecto considerando temas climáticos, ¿no? Cursos y capacitaciones de ese tipo. En todo este espectro, nuestros requerimientos de cooperación técnica para aprobar un proyecto implican que el acceso a esos cursos sea por lo menos igualitario, que por lo menos haya el mismo número de hombres que de mujeres capacitándose en este tipo de herramientas, ¿no?
Pero como decía al principio, eso es la base. Nos interesa mucho ir más hacia adelante, por ejemplo, trayendo a la mesa conversaciones sobre hay productos distintos que podríamos estar haciendo o hay conversaciones con reguladores que podríamos estar teniendo. Y me gustaría contarles un ejemplo muy fresco que una comunidad en Chiapas nos compartió, una comunidad cafetalera con la que hemos estado trabajando por varios meses en proyectos para la absorción de carbono, ¿no? La comunidad es una comunidad mayormente ejidal, ¿no? Y bueno, pues sabemos que en México el concepto de los ejidos es muy único, ¿no? Para nuestras realidades, tiene sus particularidades y una de ellas es que también estadísticamente la mayoría de los ejidos en México están, sí, le pertenecen a hombres, ¿no? Y eso de entrada complica que una mujer pueda tener voz y voto en cómo se opera la tierra, deja ya en un proyecto climático, simplemente en cómo se gestiona ese pedacito arable, ¿no? Entonces, estamos avanzando a cómo poder reducir esa brecha, ¿no? Cómo podemos ir generando conversaciones. Obviamente esto pues implica muchos actores, implica cambios transformacionales que tendrían que ocurrir en cómo se gestiona la tenencia de la tierra en México, pero si no empezamos a poner el dedo en la llaga para decir necesitamos incluir a las mujeres en la toma de decisiones y eso implica que tengan legalmente derechos que hoy por hoy no tienen, el reto es cada vez más grande, entonces hay que empezar a hablarlo. Y bueno, como sabemos, los ejidos son muy particulares para México. Los ejidos son pedazos comunales de tierra, es un modelo muy único para nuestra realidad, que típicamente le pertenecen a los hombres. Gracias, Gaby. Pues bueno, este ejemplo de acceso a financiamiento limitado por un tema de tenencia de la tierra es uno de los ejemplos de esas brechas que existen, ¿no? Y que es algo que ustedes de alguna forma a través de la cooperación británica buscan ir cerrando, ¿no? Cómo esas mujeres pueden tener un espacio en la toma de decisiones y entonces también tener ese acceso a financiamiento. Y por ejemplo, desde la parte de Citibanamex, sector privado, pues que tienen una gama amplia de productos, ¿no? ¿Cuáles son como géneros responsivos, ¿no? Sé que hay como programas que apoyan a pymes mujeres, que ahorita lo decías, lideradas por mujeres o propietarias mujeres. Entonces, justo ya partes de que la mujer es la dueña de esa garantía, ¿no? Que va a poner. Pero ¿qué pasa cuando tú no tienes esa garantía, ¿no? Entonces, si nos platicas un poquito como estos temas de inclusión financiera, acceso a financiamiento, que empiezan a ver como retos, pero también cómo Citibanamex, o sea, desde esta política grande que tienen, cómo la aterrizan a través de instrumentos financieros y lograr cerrar esas brechas. Sí, claro. No, encantada y bueno, mucho de lo que ha trabajado Citibanamex es no hacer productos diferenciados. O sea, eso sí, la verdad es que es algo que ha trabajado en el sentido de que lo que buscamos es capacitar a las mujeres, por ejemplo, y trabajamos mucho desde educación financiera en estos proyectos, como bien lo decía Gaby, ¿no? Tratar de trabajar con mujeres, pero no en, bueno, ¿qué te gusta? No, es ¿qué necesitas? ¿No? ¿Cómo lo necesitas? Y entonces, todos lo sabemos y creo que es histórico y no, la verdad no tengo el dato, pero es, pues las mujeres administran sus casas. Es así. Entonces son grandes administradoras. Y creo que mucho del trabajo que ha hecho educación financiera es como decirles, tú has logrado administrar esto, por supuesto, puedes administrar un ahorro en un banco y un crédito en un banco, ¿no? Y muchas veces creo que es este tema de trabajar con mujeres y decirles, tienes que creerte que tú puedes hacerlo y no necesito darte un producto diferente, porque tú tienes toda la capacidad para hacerlo. Entonces, desde educación financiera trabajamos mucho eso, con mujeres, con amas de casas, vamos mucho como a escuelas donde entonces trabajas con los niños, pero también trabajas con los papás, que muchas veces son las mamás las que van a esas reuniones, ¿no? También hay papás, tampoco va por ahí, pero, o sea, por eso les digo, tú tienes la capacidad porque ya lo has hecho, ¿no? En el caso de pymes es muy particular porque esto lo trabajamos junto con AFI, no es un producto. Pero además trabajamos este proyecto, este programa, lo hicimos también con el IFC, revisando diferentes aspectos, otra vez en no hacer un producto para las mujeres, no, es para empresas lideradas por mujeres, que es muy distinto, y es, a ver, te voy a dar beneficios que te sirvan a ti,
En términos ¿no? de En tasas, términos de tasas, plazos. o sea, en términos de plazos, en términos, por ejemplo, de cursos. Hay muchos cursos donde lo interesante además es que de este programa el 75% de las mujeres lo utilizan. O sea, el 75% sí va a los cursos, sí toma el webinar donde entonces traemos expertos que les va a explicar cómo mejorar sus finanzas en el sentido de tener mejores rendimientos en su negocio, ¿no? No es que no lo sepan hacer, pero traes expertos que se los dicen y el 75% de estas mujeres lo están utilizando. Entonces, eso es muy interesante. Y por el lado, por ejemplo, de fomento social, tenemos programas desde hace pues, más de 10 años enfocados en el emprendimiento y en incrementar la empleabilidad de los jóvenes, sobre todo. Pero también, como bien les decía Gaby, buscamos que al menos el 50% sean mujeres. Y hemos tenido, digo, y nuestro gran caso de éxito que fue Laboratoria, ¿no? Que es este proyecto en México, bueno, creo que está en Latinoamérica, de hecho, donde a mujeres, ¿no? Que están entre la secundaria, entre la prepa y la universidad, trabajan el tema STEM, enfocado en las tecnologías, y a las mujeres las impulsan a que se metan en temas tecnológicos, en temas de codificar y demás. Entonces se trabajó con Laboratoria desde Fomento Social y hoy ya tenemos colaboradoras en el banco que estuvieron en ese programa, ¿no? Entonces, sí lo que buscamos también es como redondear esto, ¿no? No es un tema nada más de pensar que, pues, si convences a una mujer o sea, no va por ahí, es un tema de todos debemos de tener el acceso, y bien lo decía Gaby, ¿no? Es un tema de inclusión financiera, ¿no? Y por el otro lado tenemos, por ejemplo, también proyectos desde corporativo, donde trabajamos con microfinancieras en México, ¿no? Que estas microfinancieras, como todos lo sabemos, pues casi el 80% de sus clientas son mujeres, ¿no? Y entonces también desde corporativa tenemos estos créditos tallados son para mujeres en Chiapas con estas necesidades, ¿no? Y las microfinancieras son las que llegan a ellas, no nosotros. Entonces sí vamos, y lo que les comentaba ya también del tema de las proveedoras, es lo mismo, es un programa donde certificamos que son empresas lideradas por mujeres a las que contratamos, y también tienen un programa de, oye, te voy a invitar a estos webinars, a estas masterclass que te sirvan a ti, ¿no? No es que te vaya, no es como un producto solo para mujeres, ¿no? Sino que te empoderen y que te ayuden si te interesa, ¿no? Entonces va mucho por ahí que la mujer se empiece a interesar, ¿no? Creo que eso es lo que estamos trabajando mucho. Creo que, bueno, ahora sigue desde la cooperación internacional, pero también del sector privado empieza a ver esto, ¿no? Pero también, o sea, estas acciones muy concretas. Y ahora, ¿cómo sus acciones también se engranan con el sector público, ¿no? Ahorita mencionabas, Marité, el trabajo que hacen con la banca de desarrollo, ¿no? Gaby, comentabas con los gobiernos locales, ¿no? A nivel subnacional. Entonces, también, si pueden platicarnos un poquito cómo es ese trabajo de colaboración que hacen con el gobierno, que al final son los que dictan la política financiera pública, ¿no? Sabemos que México el año pasado sacó su estrategia de movilización de finanzas sostenibles, su taxonomía sostenible. Hay un claro índice de igualdad de género, o sea, que son parteaguas en términos de guías directrices hacia dónde se debe dirigir el financiamiento público y privado, ¿no? Entonces, si platican un poquito de cómo también ustedes se entrelazan en ese sentido, estaría buenísimo. Sí, con gusto, Mariana. Yo creo que le das al clavo en la importancia de la articulación, ¿no? Atender las brechas de género es una tarea que requiere la participación de cada sector de la sociedad, de todos. Entonces, la colaboración con el sector público yo creo que es una pieza angular para que esto se pueda ir construyendo, ¿no? Porque claro que es el sector público el encargado luego de generar marcos, políticas, programas que atiendan la brecha. Obviamente para la cooperación británica la colaboración con el gobierno de México es esencial, ¿no? Tenemos un diálogo bilateral en materia de género que cubre muchas aristas, pero específicamente para lo que compete a cambio climático, hemos tenido la fortuna de poder trabajar muy de cerca con el gobierno de México en lo federal, ¿no? Estamos muy honrados de haber acompañado y colaborado de la mano de ustedes también en 3GI en la construcción y la publicación de la taxonomía sostenible para México, ¿no? Que a mí me parece un parteaguas global. No hay una taxonomía igual en el mundo que haya puesto tanto empeño en incorporar
las necesidades de sostenibilidad ambiental con las de la sostenibilidad social. Y eso es me parece una herramienta valiosísima que puede detonar un montón de iniciativas, por supuesto, dentro de la propia administración pública, pero también con el sector privado. Y en lo subnacional, como bien dices, Mariana, hemos estado trabajando con varios estados a lo largo y ancho del país en diferentes ejercicios, por ejemplo, de construcciones, de procesos consultativos que conduzcan a la publicación de una ley de cambio climático estatal en algunos estados que no tenían esos instrumentos, o en la reforma de leyes que ya existían a lo mejor, pero pues que necesitaban una desempolvada. Y en esos procesos, por ejemplo, la inclusión de criterios de género ha sido fundamental, ¿no? De nuevo, desarrollar políticas climáticas no puede hacerse sin una perspectiva de cómo vamos a atender a las que les va a ir peor, ¿no? Entonces, bueno, nuestra experiencia ha sido esa. Por supuesto, hay mucho más que hacer, mucho más que caminar, pero para el gobierno británico es indispensable hacerlo de la mano del gobierno de México. Gracias, Gaby. Desde Citi, que sabemos que también han participado, bueno, en parte de la Asociación de Bancos de México, ¿no? En el Comité de Sostenibilidad son súper activos. Participaron también en los grupos de trabajo de la taxonomía, ¿no? El sector privado, la cooperación británica, han estado ahí. No, bueno, para nosotros la taxonomía, la verdad, es un gran paso que se ha dado. Somos fieles creyentes y sobre todo porque creemos que teniendo una estructura como desde que le está planteando ya el gobierno, pero entonces como gremio ya también podemos todos hablar el mismo lenguaje y todos podemos decir esto es de este color y esto no es de este color, ¿no? Y la verdad es que nosotros, como bien lo dice, siempre hemos sido como fieles creyentes de trabajar en grupo, o sea, sí somos muy participativos dentro del ABM, y dentro de la taxonomía para nosotros es muy relevante el lograr que todos los bancos nos involucremos, ¿no? Digo, te hablo del banco, pero también está la FORE, ¿no? Pero sobre todo desde el banco, porque nos va a permitir también crear estas sinergias con el cliente, porque con el cliente también va a ser más claro por qué le pedimos algo, ¿no? Porque, por ejemplo, si nosotros, y siempre fue esta discusión, ¿no? Los bienes y biretes, es que si yo le pido más información, me va a mandar a volar, ¿no? Pero hoy ya pues te lo estoy pidiendo porque se está derritiendo el planeta y necesitamos todos meternos en esto, ¿no? Y necesitamos todos involucrarnos. Entonces sí creo que la taxonomía le empieza a dar criterios muy claros a esta necesidad. Y la verdad es que también nosotros pues somos parte del protocolo de la ABM, ¿no? Trabajamos también este sistema que también se le donó a la ABM para todos los bancos, que son las ARAs, con idea de vamos a cuidar la biodiversidad del planeta, pero sí creo que la taxonomía, la verdad, nos va a ayudar a todos a tener la misma claridad, o sea, y hablar de lo mismo, porque no es que alguien lo haga mejor o peor, porque también no va por ahí la crítica, es, pues para mí esto puede ser verde, y suficiente el tener esas plantas y decir, ya somos súper verdes. Y no es que, o sea, pero creo que hoy la taxonomía nos permite decir, no, mira, hasta aquí es verde y esto ya no es verde. Y eso, como insisto, ¿no? Ya no solo es entre nosotros con el gobierno, sino también con el cliente, que el cliente también requiere muchísima claridad de por qué estamos haciendo esto y cómo le va a servir a él, ¿no? Bueno, a ella, en este caso. Pero sí somos, la verdad, sí creo que esto está funcionando muy bien. Nosotros seguimos empujando internamente y con todos los bancos aliados y creo que vamos a avanzar bien. O sea, este año yo creo que va a haber buenos resultados en temas de taxonomía. Eso está increíble, empezar a verlo aterrizado y materializado. Algo que me llama la atención de sus discursos es esta parte de ser inclusivo, ¿no? Porque a veces se ve como el tema de género, no, solo mujeres, y es de, no, a ver, todos, todas, no importa, todes, no importa. Pero entonces no sé si quisieran como ahondar un poquito más, ¿no? Tú hablabas de estos productos que pues sí, son género responsivos. Igual, ¿ustedes cómo trabajan tanto con hombres como con mujeres en comunidades? Porque esto no es como, y solo las mujeres, es cómo somos equipo, o sea, todos, ¿no? Entonces, si quieren platicarnos un poquito.
Sí, definitivamente, Mariana. Bueno, he hecho el énfasis en mujeres y niñas porque la estadística lo dice, ¿no? Pero sin duda hay otros grupos poblacionales altamente vulnerables, sí, ¿no? Claro. Por supuesto, una catástrofe de la magnitud de un calentamiento por arriba de los 3 grados centígrados, pues hombres, mujeres, todos, ¿no? Nos va a ir muy mal. Sin embargo, me regreso a esta parte de la regulación, de la legislación británica. La ley de la que partimos en la cooperación internacional es la ley de género, equidad de género, e inclusión social, ¿no? Entonces, desde ese instrumento normativo tenemos directrices muy claras de cómo incorporar a todos los sectores poblacionales, ¿no? Entonces, hemos trabajado en incorporar no solo indicadores de género, pero también, por ejemplo, de rezago racial, ¿no? Esto globalmente también está muy estudiado, hay literatura bien interesante de cómo el cambio climático y sus impactos se diferencian conforme al color de piel, por ejemplo, ¿no? Que es tristísimo y es gravísimo, pero también es una realidad, ¿no? Conforme a nivel socioeconómico, ¿no? Desplazamientos originados por inundaciones, incremento del nivel del mar, suelen darse en poblaciones con un ingreso económico bajo, ¿no? Entonces, de nuevo, cómo las políticas y cómo el financiamiento responde a ese problema que ya tenemos perfectamente analizado y estudiado, ¿no? Entonces, ahora creo que los pasos subsecuentes son tener conversaciones con los hacedores de política pública, los financieros, ¿no? Aseguradoras, por ejemplo, una comunidad que en 5 o 10 años probablemente va a estar bajo el agua. ¿Cómo la reubicas, no? ¿Qué empleos le vas a dar a la gente que lleva 5 generaciones siendo pescadores o pescadoras y que probablemente se van a mudar a un municipio sin agua, ¿no? Entonces, esas conversaciones urgen tenerlas, pero también acompañadas de, bueno, ¿y de dónde va a salir la plata para que estos cambios se implementen? ¿No? Incluyendo, pero claro que no, les toca no solamente a la banca. Sí, no, y la verdad sí creo, o sea, a mí como me gusta ver esto y creo que lo he platicado mucho, pero es sí también, el problema es de todos, o las soluciones de todos, ¿no? Creo que se puede ver. Y también tenemos que trabajar en equipo, ¿no? Y también los últimos años ha cambiado esto de, entonces estaba el equipo, el club de Toby, entonces ahora las mujeres, creo que tenemos que trabajar todos juntos, ser responsables, todos también, de lo que está pasando, ¿no? Y sí cambiar la perspectiva de todos, ¿no? Y no solo pensar, por eso yo sí insisto de verdad en, no es crear un producto particular, o sea, es crear conciencia en las mujeres y en los hombres y en todas las personas en realidad de tú puedes tener acceso o tú exiges tu acceso al crédito o al financiamiento, ¿no? Todos tenemos derecho a eso. Entonces, porque también el empezar a crear como este grupito, porque entonces este crédito para las personas con discapacidad, este crédito, no, es que en realidad necesitamos más bien entender las necesidades de todos y empezar a generar conciencia de qué es lo que necesitamos. Por ejemplo, estuve también en una conversación que sacaron el ecocrédito sustentable de NAFI, sí. ¿No? Aquí yo haciendo comerciales, pero es algo que está aplicándose, o sea, la implementación de la taxonomía per se, ¿no? Exacto. O sea, es un producto financiero para pymes que buscan tener un menor impacto en temas bueno, sobre todo mitigación. Exacto. Sí, porque no tiene adaptación, puro mitigación. Sí, pero hablaban, o sea, en el mismo, o sea, en ese evento, hablaban que teníamos que todos hacernos, o sea, como que todos entender qué necesitábamos, ¿no? O sea, porque pueden existir los productos, ¿no? Digo, aquí hablaban muy claro como de un tema de, o sea, tú quieres poner paneles solares, pero entonces, como no investigaste, pues lo sacaste con tarjeta de crédito. Y la realidad es que a lo mejor hay un producto en varias instituciones o en mi institución que te lo deja 5 o 10 años, ¿no? Entonces, y la responsabilidad también es de uno,
¿no? O sea, es como cuando compras un coche. Compras un coche y no puedes decir, ay, bueno, ese color me gustó, o una bici. lo compres, o sí, o una bici, bueno, perdón, pero bueno, compras eléctrico o híbrido, pero, o sea, cuando compras algo es tu responsabilidad, ¿no? Decir, investigar, ¿no? Es cosa de un restaurante y te dicen, es que este platillo es el mejor y trae pescados y tú no comes pescado y dices, lo pido, y luego llega el mesero y le dices, no me gustó. Pues nunca te gustó el pescado. O sea, es muy básico, pero si uno de verdad no investiga y se hace responsable también, creo que eso es lo que tenemos que buscar. O sea, y de verdad sí creo que todos tenemos que hacernos responsables y todos, o todas y todes, tenemos que también empezarnos a meter en esto, porque es de flojera. O sea, yo estudié finanzas, pero también cuando me escriben, porque siempre te escriben, oye, ¿me conviene esta inversión? Ay, no sé, o sea, yo no sé, porque es real, o sea, pero uno cuando quiere, pues tiene que investigar, claro, ¿no? O sea, si quieres ahorrar, tienes que ahorrar, o sea, y no puedes pensar que nada más, o sea, por ejemplo, lo que platicamos, pues los CETES, hoy es una gran inversión, que es fácil, es segura, hay una aplicación, la puedes bajar en tu celular, le puedes dar seguimiento, pero uno tiene que involucrarse. O sea, tampoco podemos pensar que todo no lo pueden... Mira, esto es lo que necesitas y esto es lo que tú necesitas. También uno tiene que involucrarse y decir qué es lo que necesito, requiero, y si quiero llegar a esto, pues tengo que ahorrar tanto dinero, ¿no? Y, o sea, creo que también hacernos responsables como humanidad, así como en el cambio climático, también es en tus finanzas y cómo crecerlas, ¿no? Bueno, o sea, pedirle a la gente que se haga, o sea, a las personas, ¿no? Que se hagan responsables, y obviamente instituciones como nosotros y otras, bueno, ustedes también, nosotros, es capacitar, ¿no? Y darle seguimiento a nuestras capacitaciones. Hay programas desde los bancos, desde las cooperaciones, pero también desde el gobierno, o sea, hay capacitación y creo que podemos todos tomarla, ¿no? Y hay capacitación de ahorro y financiamiento, que son temas que parecieran distintos, pero ahí están un poco amarrados. Digo, no sé qué opinas, pero... No, completamente de acuerdo, Mariteri. Yo creo que la información es poder, ¿no? Y poder tener acceso a ella nos empodera a todos y a todas. Entonces eso ha sido parte central de mucho del trabajo de cooperación que hemos hecho con el sector financiero. De la mano de 3GI hemos podido desarrollar e implementar capacitaciones dirigidas al sector público. De la mano del Consejo de Finanzas Sostenibles hemos podido desarrollar materiales por varios años dirigidos al sector privado, y ahora mismo estamos trabajando en democratizar aún más esa información, por ejemplo, a través de sinergias con universidades públicas y privadas, para que desde los primeros semestres, ¿no? A los chicos que están en carreras asociadas afines al sector financiero, puedan empezar a revisar estos conceptos de financiamiento verde, financiamiento sostenible, financiamiento con perspectiva de género, porque queremos muchos y muchas más banqueros y banqueras pensando desde el inicio en cómo podemos incorporar criterios de equidad y de combate al cambio climático en cualquier préstamo, en cualquier seguro, en cualquier producto, pues, que ayude a movilizar financiamiento. Entonces, en esas estamos. Está increíble. Entonces, bueno, tenemos, o sea, y la pregunta es para ustedes, es qué sigue desde sus instituciones, ¿no? Desde su quehacer diario. O sea, hay políticas públicas, bueno, no públicas, pero también hay políticas públicas, hay políticas institucionales, tienen estos instrumentos financieros o estos proyectos que ustedes financian que tienen una perspectiva de género e inclusión social, tienen capacitación como clave para el empoderamiento. Entonces, tenemos estos tres grandes áreas de acción. Entonces, en estas tres áreas de acción, o sea, ¿qué sigue para seguir cerrando como esa brecha de igualdad de género que existe, que es lo que nos trae aquí a conversar, pero que también hablamos de algo mucho más macro, ¿no? Hay diferentes causas, ¿no? Hablamos ahorita como de esta causa de que mujeres y niñas son las más afectadas por el cambio climático. Y bueno, todos aquí hacemos las tres, finanzas verdes, finanzas sostenibles, finanzas sociales, no importa la etiqueta, pero a eso nos abocamos. Es también, dado el gran reto que existe, ¿no? Lo hablabas, Gaby, ya estamos en el 1.5 grados centígrados, no podemos subir más, estamos subiendo más, o sea, no es como que el panorama vaya mejor.
¿qué sigue, no? Para realmente cerrar esa brecha de movilización de finanzas sostenibles que existe. Sabemos que el sector privado tiene que meterle más dinero, el sector público, las cooperaciones, el ciudadano de a pie, o sea, todos tenemos que hacer de todo, ¿no? Entonces, ¿qué sigue desde su lado? Yo creo que uno, seguir aprendiendo, Mariana, ¿no? Yo creo que también es bien importante reflexionar, sí celebrar lo que se ha hecho, pero también darnos cuenta de que uno no es suficiente y dos, tenemos que seguirnos sensibilizando, ¿no? Hablando de capacitaciones, les voy a contar un poco también cuáles han sido nuestras lecciones aprendidas, ¿no? Desarrollamos estos materiales, desarrollamos estos cursos, pero resulta que los implementamos en una hora en la que las mujeres que invitamos tenían responsabilidades de cuidado, ¿no? Entonces, pues sí, muy bonito el curso y muy bonita la presentación, pero ¿con quién dejo a los niños, no? Entonces, ir también internalizando estas lecciones aprendidas continuamente para nosotros es una prioridad, ¿no? Seguir aprendiendo, seguir identificando qué es necesario. Y ya en el quehacer climático y financiero, Mariana, también hemos podido generar información clara donde desde la cooperación, donde podríamos apuntar los esfuerzos subsecuentes. Uno tiene que ver con justamente reducir esta brecha entre las necesidades de mitigación al cambio climático, es decir, ya sabemos que las energías renovables mitigan, ya sabemos que los coches eléctricos mitigan, ya sabemos que el tratamiento de aguas, de residuos mitigan. Bueno, ¿cómo hacemos para entonces que el financiamiento vaya hacia esos proyectos, ¿no? Sigue habiendo ahí varios pasos que no nos quedan claros en proyectos públicos y privados. Entonces, nuestra cooperación está enfocada a ir atendiendo este espacio que todavía es un poco gris, ¿no? De por qué si hay dinero, por qué si hay proyectos, no hay ese match todavía tan inmediato, ¿no? Entonces, estamos desarrollando actividades bajo iniciativas como nuestra aceleradora de financiamiento climático, otro programa de la cooperación británica que justamente hace ese matchmaking, ¿no? Como un Shark Tank, ¿no? Siempre lo describo como estos programas de jaula de leones donde juntas al desarrollador, que puede ser un emprendedor, pero también puede ser un gobierno local, y lo pones enfrente de financieros, ¿no? Órale, aquí está mi proyecto que mitiga. ¿Qué le hace falta? ¿Cómo lo podemos hacer bancable? ¿Cómo lo podemos hacer atractivo para que el dinero venga hacia acá? Entonces, es una iniciativa que nos gusta mucho y nos enorgullece y ojalá pueda ayudar a que pues, la lana vaya fluyendo cada vez más rápido y en cantidades mayores. Pues a nosotros creo que bien lo mencionan, ¿no? A ver, una es, o sea, seguir apoyando al cliente, ¿no? Esta parte, como lo decía, no solo en las capacitaciones, pero también con productos, con acceso, ¿no? Que también tengan esta confianza de poder llegar al banco y ahorrar ahí y financiarse ahí, ¿no? O sea, como que tener esta accesibilidad para ellos, ¿no? Ahora, también con nuestros banqueros, ¿no? También es otro tema que bien lo mencionabas, capacitarlos. Y no digo porque está padrísimo lo de que están haciendo en las universidades, pero bueno, nosotros ya tenemos banqueros operando, también hay que cambiarles el chip, ¿no? Y la verdad es que nosotros, bueno, desde Citibanamex ya contábamos desde hace ya varios años con una taxonomía verde, que eso empezó a ayudarnos a que los banqueros empezaran a entender ciertos criterios, sobre todo ambientales, para distintos créditos, y hoy con la taxonomía pues lo estamos reforzando, ¿no? Entonces buscamos, digo, y creo que lo que sigue, ¿no? Es la estrategia de movilidad, que es también empezar a crear nuevos productos alineados tanto a lo ambiental, a lo social, ¿no? Y bueno, a este tema de género que lo empuja muchísimo la taxonomía, y los banqueros empiecen a entenderlo y empiecen también a ver estas oportunidades de negocio, porque además es lo que también creo que no hemos logrado, y ahí sí me declaro también culpable, porque creo que hemos mucho hablado del cambio climático y es siempre el riesgo del cambio climático, ¿no? Y claro que también hay que empezar a ver las oportunidades de las cosas que podemos hacer, sobre todo desde el sector financiero, porque la verdad es que si yo pienso como un banquero siempre está viendo oportunidades de negocio, sí. Como un comerciante, como un empresario, lo que ellos buscan es oportunidades.
Y creo que siempre lo hemos vendido como este riesgo, claro, porque a todos nos aterroriza. Pero cambiar estos chips y decir, no, a ver, tienes que ver las oportunidades de lo que puedes hacer mejor y cómo hacerlo mejor. Y creo que eso también necesitamos hacerlo desde las instituciones privadas, ¿no? Sobre todo los bancos, ¿no? Empezar a ver eso, que se vuelve un reto, tampoco es fácil, pero porque no lo hemos logrado tampoco, ¿no? De este lado. O sea, vamos en el camino. No, vamos en el camino, o sea, vamos bien, pero tenemos que quitarnos esta palabra que siempre está ahí y poner mucho la parte de oportunidades, porque si queremos cambiar, tenemos que ofrecer oportunidades, porque nada cambia por miedo, ¿no? O sea, quieres cambiar por mejorar. Entonces creo que esa palabrita hay que empezarla a usar más. Y obviamente, por ejemplo, internamente yo te diría también, como sector, el sector financiero siempre ha tenido como este tema de equidad, donde, bueno, a lo mejor no se ha visto muy bien parado. Pero bueno, yo también creo que, y porque lo he visto, yo llevo 10 años en esta segunda etapa en el banco, y Citibanamex sí, la verdad, ha cambiado el chip en los mismos directores, ¿no? Hoy tenemos directoras en puestos estratégicos dentro del banco. O sea, sí, y creo que eso, a mí, por ejemplo, como una colaboradora, sí digo, bueno, sí lo pueden, o sea, sí podemos lograrlo y sí puedo llegar allá. Y además el banco entonces también nos da capacitación para, tienes que creértela y claro que puedes. Y digo, yo no tengo hijos, pero quienes tienen hijos, muchas de ellas tienen hijos y son la directora de legal, la directora de operaciones, la directora de la banca comercial, o sea, son directoras que imponen. Y entonces también el poner el ejemplo creo que hace mucho, ¿no? O sea, poner el ejemplo en las cosas también te permite decir, pues sí se puede, o sea, sí lo podemos lograr. Entonces, yo sí creo que para cerrar estas brechas, ¿no? Es operarlo, implementarlo, ¿no? Que se vean las cosas. Y no, o sea, claro que si das una capacitación, poner también estas claridades porque mira, esta tarjeta es la que, o sea, o este ahorro es lo que puedes tener, ¿no? O quieres lograr esto y tienes que tener un plan, ¿no? Y creo que, pues sí, creo que la palabra es hacer, pero, y esto, ¿no? O sea, sí de verdad poner el ejemplo. Y pues creo que sí, nosotros como Citibanamex hemos intentado en muchas cosas poner el ejemplo con otras instituciones. No quiero aquí, pero sí, eso a mí por lo menos me da orgullo estar en un lugar donde ponen el ejemplo y todavía nos faltan muchas cosas, pero como en todo, queremos mejorar y creo que eso creo que es el plan para todos, ¿no? Seguir mejorando en esto para poder cambiar. No, está increíble. Yo creo que aquí es como muy clave, ¿no? Uno, hablar de oportunidades. Y claro, yo también lo pienso en riesgos porque dices, este es un reto enorme, ¿no? El cambio climático. Pero empezar a hablar de esa oportunidad que implica la transformación del sector financiero hacia uno más resiliente, inclusivo, bajo en carbono. Y esa es una gran oportunidad porque también es un cambio de paradigma como humanidad. Y creo que, pues, como dices, hacia allá vamos, ¿no? Algo que me ha gustado mucho de esta conversación que estamos teniendo es o sea, que han mencionado ejemplos muy concretos, ¿no? A mí algo que luego me preocupa de estos temas como de sostenibilidad en general y que adentro de la sostenibilidad está el tema de género, o si queremos ver género aparte de la sostenibilidad, dependiendo de, ¿no? El marco de referencia que estemos haciendo alusión son realidades, ¿no? Acciones concretas, no un discurso. Entonces, eso es algo que hay que celebrar y creo que hay que seguir empujando. Entonces, me encanta escuchar esto. Y bueno, a manera de cierre, para que ya no se haga tan extenso, que seguro ya lo es, tengo varias preguntas, bueno, dos, como lecciones aprendidas, cosas que ustedes replicarían que, si este video, la intención es que se promueva en otras latitudes, como saben, o sea, nosotros como Triple GI somos un organismo internacional, estamos en 47 países, ¿qué podemos como transmitir como lecciones aprendidas que sí funcionaron en México desde el sector privado, desde la cooperación británica, que digan, hagan esto o va por aquí? Otras que digan, no, mejor esto no funcionó. Ahórrense ese caminito porque todos estamos en el aprendizaje, pero estamos para compartir esa información. Y por otro lado es pues un mensaje de cierre que sea pues más allá de
O sea, y aquí sí más aterrizado como a las mujeres, a propósito del 8M, ya estamos en marzo, ciudadanas de a pie, no solo del sector financiero, no solo de organismos internacionales, sector privado, sector público, cooperación. Entonces serían esas dos para cerrar. Muy bien. Pues yo creo que en cuanto a lecciones aprendidas, Mariana, para nosotros en la cooperación la clave absoluta ha sido, como dicen en inglés, pon tu dinero donde están tus palabras, ¿no? Cuando evaluamos y consideramos un proyecto de cooperación, si no tiene específicamente, textualmente incorporado un plan de equidad de género con presupuesto, es decir, voy a hacer estos 5 talleres, voy a hacer estas 10 actividades y va a costar tanto, es un proyecto que no tiene inclusión ni equidad de género, ¿no? Si no tiene especificidad y dinero presupuestado, es que no va a ocurrir, ¿no? Es que seguramente en el camino alguien va a decir, ay, lo de género, ponlo, ¿no? Eso tiene que estar desde el principio descrito y presupuestado, ¿no? Porque en términos prácticos de cooperación esa ha sido nuestra lección número 1. Y en términos de qué mensaje poder compartir a nuestras audiencias, ¿no? A las ciudadanas de pie, empezando por ahí, es que, como ya lo decía antes, la información es poder, ¿no? Poder capacitarnos, como ya bien decía Marité, tener acceso a información que cura, ¿no? Información que te puede ayudar a decidir es fundamental, ¿no? Y lo podemos hacer en cosas tan simples como la Afore, ¿no? Hay Afores que tienen muy claros sus portafolios de inversión, portafolios que se están descarbonizando, ¿no? Yo en eso basé mi decisión de ahorro para el retiro. ¿Qué Afore está invirtiendo en energías sostenibles, ¿no? En energías limpias, en fin? Entonces hay sin duda decisiones para el ciudadano y la ciudadana de a pie que podemos tomar hoy. Pero por supuesto que la responsabilidad de un reto tan grande pues, le corresponde también a otros actores de las sociedades, ¿no? Y el mensaje para ellos y para ellas es que no hay tiempo que perder, ¿no? Ya sabemos a dónde se tiene que ir el dinero de financiamiento sostenible y cómo podemos seguir reduciendo brechas de género. ¿Qué esperamos? Ese es mi mensaje, creo yo. Muy bien. Ok. Bueno, lecciones aprendidas, yo creo que la primera es... más bien, el mayor logro es tener líderes convencidos. Si no, tu líder no está convencido, convéncelo. O convéncela, porque también puede ser un tema. O sea, yo sí he visto un cambio, o sea, tener líderes que crean en esto hace totalmente la diferencia. Entonces, por eso, si no está convencido, tu trabajo es convencerlo. Y luego todo lo demás. Porque claro que muchas cosas empiezan desde la base dentro de las empresas, pero si el líder no lo cree o la líder no lo cree, es complicado. Entonces, trabajen en eso. O sea, esa sí es una lección que yo aprendí y que lo he visto, o sea, el cambio exponencial ha sido muchísimo, o sea, ¿no? En cuanto a las respuestas y las acciones, sobre todo, ¿no? Algo y entonces yo evitaría, ¿no? Seguir en un lugar donde no hay, y estoy hablando de cualquier lugar, que no ves eso, no es ahí, ahora sí, chica, no es ahí. ¿No? Entonces, eso es lo que yo diría. Y que la segunda era, perdónenme. El mensaje. Ok, mi mensaje. Ok. Yo creo, y la verdad soy una fiel creyente, de hecho soy profesora y siempre se lo digo a mis alumnos, una de las cosas que más me gustan de los ODS, sobre todo de este acuerdo de París, del cambio que se hizo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, fue que incluyó a los individuos, ¿no? Digo, y otros, a las privadas, pero sobre todo que incluyó al individuo. Y digo, ya lo mencionó Gaby, pero sí creo que si queremos un cambio, en lo que sea, tenemos que hacernos responsables nosotros. O sea, si tú eres hombre, mujer, eres no binario, o sea, lo que sea que tú decidas hacer, si no te haces cargo de lo que quieres y a dónde quieres llegar, nada va a cambiar. O
O sea, claro que las instituciones, o sea, es una gran ventaja esto que hemos discutido hoy. Tenemos ya gobiernos puestos ahí, instituciones como ustedes que apoyan tanto a la iniciativa privada como a la iniciativa pública a crear esto. Existen bancos que están ahí, o afores, o sea, existen muchas cosas. Pero si nosotros no nos hacemos cargo de nuestro cambio o de a dónde queremos llegar, no se va a lograr. O sea, no podemos estar sentados esperando que todos los demás hagan para que yo sea o yo logre lo que yo quiero, sin ni siquiera tan claro que quiero. Entonces sí creo que de verdad hacernos responsables cambia mucho todo, ¿no? Porque sí encuentras hasta el aliado, con quién hablarlo, quién te ayuda, quién no, y entonces sí creo que eso es lo que necesitamos. O sea, que como individuos nos hagamos responsables de lo que queremos. Si queremos un mejor planeta, echémosle ganas, ¿no? Queremos ahorrar más, echémosle ganas y echémosle al cochinito. O sea, sí creo que eso hace la diferencia en todo lo que hagamos. Entonces, esa es mi única recomendación. Hagámonos responsables de lo que queremos lograr, porque si no, no se va a lograr. Es así. Gracias. O sea, un placer estar aquí con ustedes el día de hoy y escucharlas y pues es inspirador, ¿no? Escucharlas y también aplaudir pues lo que hacen sus instituciones y cómo pues este compromiso que al menos, no sé si sus instituciones, pero al menos ustedes transmiten esa energía. Entonces, eso se agradece. Gracias por estar aquí. Compartir con ustedes siempre. Pues muchas gracias por estar aquí, por compartirnos sus experiencias, tanto personales, porque hubo mucho también de experiencia personal aquí y energía personal, pero también de sus instituciones. Y para nosotros, desde Triple GI, pues nos encanta tener este tipo de espacios que como organismo internacional, pues más bien que se escuche lo que están haciendo otras instituciones, ¿no? Y cómo estas instituciones están comprometidas con la movilización de financiamiento sostenible para temas de mitigación, adaptación, pero hoy el enfoque era claramente pues ser género responsivos, género inclusivos, no ser género neutros. Entonces agradecemos pues el tiempo que estuvieron aquí para compartir estas experiencias y esperemos seguir contando con estos diálogos y pues acciones más concretas, más concretas del sector público, de los organismos internacionales, del sector privado, de la cooperación internacional y cómo las diferentes piezas que estamos aquí somos un rompecabezas y que tenemos un mismo objetivo, una misma visión y pues agradecerles. Gracias, Mariana.